Si es que sabía yo que esta gente no nos iba a fallar. Vamos a comentar el nuevo posible delito del Barça que Hacienda ha denunciado y vamos a hacer un poco de recapitulación de cómo está el caso Negreira, porque Rouras hace un par de días desveló alguna cosita que viene a confirmar la compra del sistema. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues como decía en la entradilla, yo sabía que esta gente no me iba a fallar, y con esta gente pues hablo del Fútbol Club Barcelona, y no me iba a fallar ¿en qué? ¿En qué no me iba a fallar? Bueno, pues en estos últimos 40 días que no he estado subiendo vídeos, no he podido tratar la actualidad del caso Negreira, las diferentes informaciones que han ido saliendo, pero a mí me quedaba, no una duda, pero sí que confiaba en que tarde o temprano, más temprano que tarde, de hecho, el Barça se iba a ver envuelto en otro delito, o en otro supuesto delito, porque por supuesto esto es simplemente una denuncia que le ha puesto Hacienda al Barça por un caso que el propio Club Azulgrana ya le ganó a Hacienda el pasado mes de marzo. Luego vamos a comentar también, como decía, porque hablar de este supuesto delito, de esta nueva denuncia de Hacienda al Barça, pues ya me lleva a hacer una recapitulación de cómo está el caso Negreira y lo que ha pasado a través del caso Rubiales, porque sí, el caso Rubiales vamos a ver cómo está relacionado con todo el tema Negreira, la UEFA y demás. Vamos a empezar hablando de esa denuncia de Hacienda al Fútbol Club Barcelona. También os digo un pequeño paréntesis aquí, ahora cuando haga vídeos hablando de noticias, ya sea sobre el Barça, ya sea sobre el Real Madrid, ya sea sobre lo que sea, también la Superliga, que vamos a ver si hay noticias pronto, pues os voy a ir dejando, ya sea los tweets, ya sea los recortes de los titulares, ya sea el cuerpo de la noticia, o lo que tenga que ver relacionado con la misma, lo voy a poner por aquí por mi izquierda, a la vez que podéis ir leyendo eso, pues yo voy a comentar la noticia en cuestión. Como decía, vamos a empezar hablando por la denuncia que le ha vuelto a poner Hacienda al Fútbol Club Barcelona. Como decía, Hacienda dice que el Barça hizo unas irregularidades o un pago de comisiones a gente bastante irregular y que esto podía encubrir pagar salarios más altos a los jugadores. Esta denuncia ya lo puso Hacienda porque es de un periodo que va desde el 2015 al 2018 y, como digo, Hacienda ya le puso esta denuncia al Barça, pero el Barça ganó este juicio y salió declarado no culpable. Es decir, el juez veía que todo estaba correcto y que todo estaba legal. Ahora Hacienda ha aportado nuevas informaciones al caso e insiste y afirma que las comisiones que el Barça está pagando a los agentes, o que pagó durante esas 3 temporadas a los agentes de los jugadores, ya fuese que formaban parte de la plantilla o que fichaban por el club, pues que encubrían parte del salario de ese jugador. Lo vamos a poner en un ejemplo para entenderlo bastante bien. Por ejemplo, insisto, es solo un ejemplo, ¿eh? Si el agente de Dembélé, que creo que fichó como en 2017 o 2018, pues se llevó por el fichaje, me lo invento, 20 millones de euros, quizá la comisión que le tocaba a ese agente era de 10 y el resto pues era para el jugador en forma de prima de fichaje, en forma de salario o en forma de lo que lo queráis llamar. E insisto, eso es lo que dice Hacienda. No lo estoy diciendo yo no pienso ni que sea así, ni pienso que no sea así. Lo que sí que es cierto es que si Hacienda acaba teniendo la razón en este juicio, va a ser muy sospechoso todos los últimos fichajes que está llevando a cabo el Fútbol Club Barcelona, porque casualmente a los jugadores que acaban contratos, ya sea Christensen, ya sea Gundogan, ya sea quien sea, no les están pagando prima de fichajes, o eso nos venden. Luego, los jugadores que llegan cedidos, como Joao Félix, están cobrando al año 400.000 euros, porque supuestamente es el mínimo que exige la Liga en su contrato. Todo esto va a llamar mucho la atención, y si además unimos a todo a esta denuncia de Hacienda los fichajes o los traspasos o la ingeniería económica que llevó a cabo el Barça para cuadrar cuentas con los fichajes o con la venta de Arthur y de Cillessen al Valencia y a la Juventus por Pjanic y también por Neto, si tenemos en cuenta esto, yo creo que huele bastante mal. Pero insisto, solo quería comentar la noticia, solo quería también poner un poquito en contexto todo lo que pasa, todo lo que ha pasado en las últimas temporadas con el Barça en cuanto a la economía se refiere,
se refiere, y a partir de ahí, bueno, pues os doy una herramienta y vosotros os construís vuestra opinión a raíz de las informaciones que están saliendo. Y ahora, como decía, quería pasar, aprovechando esta noticia relacionada con un posible nuevo delito del Barça, o bueno, con un posible delito rescatado del pasado, porque como decía antes, esta denuncia ya la puso Hacienda. Quería comentar cómo está la situación en el caso Negreira, porque hace unos días salió Rouras, como ya estáis viendo por aquí, y ahora lo vamos a escuchar, de hecho, al propio jefe dueño de Mediapro, hablando en un programa de radio donde decía, como vais a escuchar, que todo esto de Negreira viene de la época de Gaspar. O sea, él lo confirma, bueno, también hay pagos que lo confirman, de hecho, las pruebas están ahí, y él insiste que el Barça lo empezó a hacer porque el Madrid lo hacía. Primero quiero decir una cosa sobre el Real Madrid. Ojalá se empiecen a poner querellas, denuncias, lo que sea, contra la gente que está diciendo eso. Quiero decir, si ellos están diciendo, ya sea ahora Rouras, ya sea antes Laporta, ya sea quien sea, con más o menos poder, con más o menos voz en la sociedad, si están diciendo que es que lo hacían para evitar un mal mayor, porque el Madrid lo hacía o porque al Madrid le ayudaban, que lo demuestren. Y si no lo demuestran, que el Madrid empiece a querellarse contra todos estos que lo hacen y que empiece a sacar un poquito de tajada, ¿no? Porque la verdad es que el Madrid es el único equipo que se ha personado en el caso Negreira. Luego hay otros clubes, como el Atlético de Madrid, que cada vez que le pasa algo contra el Madrid, aunque sea mentira, aunque sea un más mínimo detalle, te saca un comunicado. Luego les pasa contra el Barça y se callan. ¿Por qué se callan? Pues ya lo vimos ayer y la Real Sociedad, buen ejemplo es, o de hecho con el propio Real Madrid, o el día de Osasuna, ya lo vemos que si tú no te quejas con el Barça, cuando el Barça bueno, no el Barça te roba, sino cuando el árbitro beneficia al Barça ante ti, si tú no te quejas, si tú no pones el grito en el cielo, luego te van a beneficiar. Y el Atlético de Madrid es un buen ejemplo. De momento el Real Madrid es el único equipo que se ha personado en esta causa, y el Sevilla, el único equipo o el único club que como tal, con un comunicado, lo ha denunciado y ha decidido romper relaciones con el FC Barcelona. Luego es cierto que ante el Atlético de Bilbao y este último partido ante el Granada, pues la afición rival sí que estaba cantando en el campo Negreira, Negreira y demás, y metiéndose con el Barça. Bien que lo veo, a ver si es posible que lo hagan todos. Pero esto tiene que ir a más. O sea, no puede ser que solo el Real Madrid se persone y que solo el Sevilla haga esto. Porque, ¿qué pasa? ¿Que los otros equipos no han salido perjudicados? ¿O que os da igual? ¿O que preferís callar porque luego os van a dar algo? Pero bueno, no nos desviamos y vamos a seguir con lo de Rouras. Voy a poner el vídeo para que vosotros mismos escuchéis lo que decía, insisto, el jefe de Mediapro, y a partir de ahí veáis que Rouras quiso denunciar al Madrid y lo que hizo fue confirmar que el Barça tenía comprado el sistema arbitral. ¿Para qué piensa que pudo pagar el Barça más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, al señor Negreira? Bueno, yo creo que no es casualidad que esto naciera en la época de Gaspar, ¿no? Por ese complejo que siempre ha habido, digamos, en Barcelona sobre el trato diferencial, y entonces, digamos, ahí se empiezan a pensar en maniobras extrañas como esto, que desde mi punto de vista es injustificable. Después todo esto se ramifica de manera rara, ¿no? Aparece gente que no está en la Junta, pero que está alrededor del Barça y que hace como de intermediario en la facturación y todas esas cosas. Pero, digamos, no hay justificación para lo de Negreira desde ningún aspecto. Pero alguien puede probar que X partidos, los que sea, 1 o 54, digamos, se ha inclinado la balanza a favor. No, eso no. Ya lo habéis escuchado, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Rouras habla de que todo esto empezó cuando Gaspar, aunque sí que es cierto que se ha sabido por otros comentarios y por otras declaraciones de más personas que esto quizá venía de antes, sí que es verdad que no hay pruebas, por lo tanto no se puede demostrar, pero que se cree que Gaspar lo único que hizo fue continuar con algo que ya venía de atrás. De hecho, el propio Bartomeu dijo que ellos se encontraron con eso y lo que hicieron fue simplemente continuar con esos pagos porque no sabían qué podía pasar. Insisto, aquí Rouras ha intentado malmeter contra el Real Madrid. Yo, si fuese el Madrid, lo denunciaba, y además ha confirmado lo que todos sabemos,
lo que ya se conoce y lo que solo deberíamos estar a la espera del juez de conocer la sentencia que le debe caer al Barça. Porque aquí lo ha confirmado. El Barça pagaba para evitar males mayores, es decir, para influenciar los arbitrajes y que no te arbitraran mal, ya, porque te ayudaran, ¿verdad? Eso por una parte es lo que quería comentar del caso Negreira. Luego había otra novedad que parece ser que la audiencia ha elevado este caso a cohecho. El cohecho, recordemos, yo lo he visto porque me está informando, he estado leyendo las noticias. El cohecho se da cuando hay corrupción en el ente público. Entonces, la Audiencia Nacional está declarando a la Real Federación Española como un ente público. A partir de ahí, si tú intentas corromper el sistema a través de un ente público, tú lo que estás haciendo es, o estás cometiendo, el delito de cohecho. Si esto pasa, esto se puede alargar en el tiempo y la pena al Barça podría ser todavía más grande. ¿Dónde quiero unir esto también? Pues que si al Barça, cuando ese supuesto mundial ese mundial que le ha otorgado la FIFA a Portugal, Marruecos, España y también a 3 países en Sudamérica, 3 partidos en Sudamérica, se supone que va a haber una ayuda a los clubes que cedan su estadio para el mundial, le van a dar una ayuda o una subvención para la remodelación y demás. El Barça parece ser que contaría con ese dinero, pero si el delito de cohecho, o si el juez entiende que el Barça ha cometido el delito de cohecho, el Barça no podría disfrutar de subvenciones, además de la sanción deportiva, económica y demás que le caiga. Así que esa subvención yo creo que sigue colgando de un hilo, y vamos a ver lo que decide el juez. Y ahora ya para acabar el vídeo, ¿cómo uno el tema Negreira, Barça, UEFA, Rubiales? ¿Cómo se une? Bueno, pues parece ser que creo que es Manos Limpias o Manos Blancas, algo así, ha denunciado al Barça ante la UEFA porque se agarra al hecho de que la UEFA y la FIFA hayan inhabilitado a Rubiales por 3 meses sin que de momento el juez haya dicho si hay algún delito. No se sabe si ese beso fue consentido o no, pero la UEFA es cierto y la FIFA que ya han inhabilitado al expresidente de la Federación Española de Fútbol sin que haya una sentencia. Entonces, ¿qué ha hecho este movimiento de Manos Blancas o algo así se llama? Decirle a la UEFA que, oye, ¿por qué no sancionáis al Barça cuando todo está bastante claro y no hay sentencia del juez? Pero es que tampoco la había en el caso Rubiales. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Se esconde algo detrás? ¿Tiene algún motivo la UEFA para sí sancionar a Rubiales y no sancionar al Barça? Bueno, pues eso también está ahora mismo sobre la mesa de la UEFA. Vamos a ver cómo avanza, porque lo cierto es, los rumores que se están escuchando son que el Barça podría quedar fuera de la Champions League esta temporada. Vamos a ver si eso prospera. Yo creo que no. También os he dicho muchas veces que creo que la pena que le puede caer al Barça va a ser bastante pequeña, aunque sí que es cierto que empiezo a decantarme cada vez más, con que la pena puede ser bastante grande, puede ser bastante ejemplar, y es que debe serlo. Y nada más, hasta aquí este vídeo del día. Ya iremos viendo nuevas novedades en el canal. Vamos a ver qué nos encontramos mañana, porque creo que el Barça pues responderá a esta noticia que ha sacado El Confidencial. No, por supuesto, al diario, sino yo creo que contestará Hacienda. O vamos a ver cuáles son las novedades, y si no, pues vamos a ver si en el Madrid, que está la cosa tranquilita, sucede algo o no. Pero que ya os digo que si no, vamos a hablar de esos supuestos celos de Vinicius a Bellingham que nos está contando la prensa. Así que nada, nos vemos ya en el vídeo de mañana. ¡Que vaya bien!